¿Qué le parece si arrancamos nuestro tema de hoy así como normalmente hacemos? Entonces, ¿qué le parece si nos ponemos presto para poder eh, recibir este encuentro? Como le dije, para mí es un encuentro muy lindo, muy hermoso. O sea, cada encuentro que damos realmente es increíble como vamos redescubriendo muchísimas cosas y tengo fe y tengo esperanza en que realmente lo que hoy vamos a ver va a llegar, va a tocar tu corazón. Bueno, entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que para eso realmente nos ilumine y que Él realmente sea el que nos mueva a nosotros, que nos indique el camino que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, en una actitud un poquito más alivianada, un poco más tranquila, yo lo que te voy a pedir, lo que te voy a invitar es que con aquellas personas con que vos estás en este momento, trates de liberar tu mente, liberar todo lo que tenés dentro tuyo, todas esas cuestiones, todas esas preocupaciones que tenés y quedarte en este instante, en este momento, en este encuentro, ¿verdad? O sea, concentrarte en lo que vamos a ver hoy, porque es muy importante, hay muchas cosas que hoy tenemos que ver, que tenemos que mirar y que tenemos que aprender. Entonces, en ese sentido, eh, les pido que se abracen, se tomen la mano o realmente solamente te pongas vos en la presencia de Dios, ¿verdad? Para que Él pueda tocar tu corazón y pueda mover eso que tanto vos estás necesitando que Él mueva para que vos puedas ser un mejor cristiano. Entonces, arrancando este encuentro, hacemos todo juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, entregamos a tus manos este hermoso encuentro que vamos a celebrar, este hermoso encuentro que vamos a vivir. Así es que te pedimos la intervención, te pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a seguir adelante, nos ayude a poder entender este mensaje que hoy nos querés dar. Así es que para eso vamos a invocarle a ese paráclito que nos dejaste, a esa persona que nos dejaste para que podamos comprenderte mejor. Entonces decimos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, y haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces antes de arrancar, antes de decir cualquier cosa, antes de mencionar siquiera lo que ya ven arriba, tenemos que recordarnos un poquito de que hablamos en el encuentro anterior. Y en el encuentro anterior habíamos mencionado, habíamos visto el tema que decía: Jesús nos enseña a vivir como hermanos. Ese era el título del encuentro, donde el encuentro nos proponía a nosotros un desapego personal y mirar un poquito más al prójimo, ¿verdad? O sea, esa era básicamente la idea central de lo que habíamos visto la vez anterior, ¿verdad? Donde entonces nosotros nos vamos configurando un poquito cuál es el cristiano que Dios quiere que seamos nosotros, ¿verdad? Entonces, en esa misma línea es lo que hoy vamos a tratar este encuentro. Y este encuentro sigue esa misma temática, donde realmente nosotros empezamos a ver que quiénes son las prioridades para Dios y cuáles son las características que tiene Dios para el cristiano que quiere recibir su reino, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa es lo que hoy vamos a hablar sobre el encuentro, que dice: Jesús nos invita a vivir según el reino de Dios. Entonces, en la lectura que vamos a leer, en el evangelio que vamos a tratar hoy, es lo que Jesús nos va a contar un poquito cuáles son esas premisas para que nosotros podamos vivir según el reino de Dios. Bueno, entonces, en ese sentido, te invito a que podamos compartir lo que sería el encuentro de hoy.
Entonces para eso, como te digo, siempre te voy a dar un tiempo para que puedas buscar en tu Biblia esta lectura que vamos a leer, que es la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Entonces te dejo un momentito ahí para que puedas ubicar en tu Biblia esta lectura. Bien. Me imagino que ya habrás ubicado. Me imagino que tenés ahí a mano la lectura. Y bueno, entonces arrancamos. Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Bueno, aquí comienza nuestra reflexión un poquito sobre el encuentro de hoy, que es una lectura muy conocida, ¿sí? La lectura que le corresponde a las bienaventuranzas, ¿sí? Pero acá hay ciertos matices que tenemos que entender, que tenemos que saber que se van dando, y es importante ir por parte de la lectura, así como venimos haciendo en cada encuentro, ¿verdad? Entonces en cada encuentro nosotros matizamos y contextualizamos la lectura de modo a entender un poquito de qué se trata, ¿verdad? Bien. Lo que nosotros podemos decir entonces que en la primera parte del Evangelio menciona de que Jesús estaba en el monte, ¿sí? Y había con él personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mateo lo que hace es, en ese momento, él escribe para las comunidades judías de Galilea y Siria que fueron recién convertidas, ¿verdad? Y él lo que hace en esa introducción, ¿sí? En la primera parte lo que él menciona es de que Jesús es el nuevo Moisés, ¿sí? Que Jesús está trayendo las nuevas leyes basados como los judíos le tienen en cuenta a Moisés como el que estableció las leyes, y las leyes de Moisés fueron establecidas en 5 libros. Se pueden encontrar en el libro del Génesis, en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, imitando este modelo es que Mateo empieza a configurar la nueva ley que Jesús está demostrando. ¿Y cuáles son las nuevas leyes? Son los sermones que están distribuidos por el Evangelio, los sermones de Jesús que fueron distribuidos en el Evangelio, y son 5 sermones. El sermón del monte, ¿sí? Si quiere tomar nota, que es el sermón del monte, que es la que vamos a ver, que es el Mateo 5 del 1 al 7 y 29. Después tener el sermón de la misión, que es Mateo 10 del 1 al 42. Tenés el sermón de las parábolas, que es Mateo 13 del 1 al 52. El sermón de la comunidad,
que es Mateo 18 del 1 al 35, ¿verdad? Y el sermón del futuro reino, que es Mateo 24 del 1 al 25 y 46. Esos son los sermones que Jesús hizo. Y bueno, entonces Mateo, eso es lo que está intentando matizar ahora, que él está instruyendo a las nuevas comunidades que se estaban haciendo cristianos y que realmente, así como estuvimos nosotros viendo y nosotros estuvimos enterándonos de que Jesús empezaba a hacer las leyes, a hacer cumplir las leyes como Dios realmente esperaba. Entonces Jesús viene a dar fiel cumplimiento de eso y por sobre todo a hacerle entender a la gente cómo es que se cumplen estas leyes, ¿verdad? Entonces en las bienaventuranzas nosotros vamos entendiendo un poquito eso, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que es la primera parte, o sea, se contextualiza en el momento en el que estaban los galileos y los sirios. Y bueno, entonces le estaba presentando a Jesús así como estuvimos mencionando, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que viene? Si nosotros nos fijamos en Mateo 5, o sea, en el versículo 1 al 2, se menciona justamente la parte introductoria y es el solemne anuncio de la ley. O sea que, de acuerdo al concepto del Evangelio, entonces Jesús lo que hace es se sitúa en el monte, ¿verdad? Así como Moisés subió a la montaña, al monte, para poder recibir las leyes que Dios le estableció. Asimismo también entonces hace esa analogía, Jesús sube al monte. Y Jesús, tengamos en cuenta que en ese momento no tenía muchos discípulos, eran solamente 4 en ese momento, ¿verdad? Pero tenía muchísimos seguidores. Entonces él lo que estaba haciendo es un paralelismo de eso y está haciendo paralelismo entre Moisés. Y entonces él sube también al monte y a través del monte empieza a proclamar las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, acá lo que podemos entender de que hay 8 bienaventuranzas, ¿sí? Y una de ellas, y esta es la que realmente señala que es la apertura del sermón de la montaña, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que entender es de esas 8 bienaventuranzas. A nosotros Jesús y Dios nos dice que nosotros tenemos que identificarnos con una de estas bienaventuranzas para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. ¿Se entiende? O sea que yo me tengo que situar y tengo que ver, empiezo a mirar las bienaventuranzas y yo como persona, yo como cristiano, me tengo que identificar mínimamente en una de esas. Y digo, bueno, yo me identifico y creo que yo cumplo. Entonces, si yo cumplo esto, me parece que estoy por buen camino, ¿verdad? Entonces Jesús ya te da una pista de cómo es que tenés que hacer para poder justamente entrar en el reino de los cielos, y es identificándote con una de esas, ¿verdad? Con una de esas bienaventuranzas. Bien, estuvimos mencionando entonces que existen 8, ¿verdad? Y que no hay otra entrada, solamente una de esas 8, y que nosotros tenemos que tener en cuenta de en cuál de ellas yo me siento identificado. Cuando nos vamos al versículo 3, menciona: bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que, como estuvimos viendo en los encuentros anteriores, Jesús, su principal prioridad son los pobres. El valor de los pobres es su principal prioridad, porque para ellos, o sea, como en la tierra están con muchos sufrimientos, entonces Dios lo que quiere es venir a darle a ellos la prioridad para que realmente ellos se sientan bien y se sientan de que, si bien es cierto, ellos acá pueden sufrir, después van a vivir eternamente felices, ¿verdad? Entonces para ellos, porque realmente recibieron muchísima injusticia, y como estuvimos mencionando también en otros encuentros, estaban en ese momento los pobres, estaban muy atosigados, ya sea por las personas que dirigían la iglesia y por el gobierno de turno, ¿verdad? En este caso eran los romanos. Y hoy, entonces, lo que nos está contando un poquito Jesús, y nosotros tener en cuenta también, de que los pobres son principal prioridad, así como les dije, también el Papa Francisco, cuando vino en Paraguay, su principal prioridad era visitar a las personas más necesitadas. Esa era su prioridad, las personas enfermas, las personas necesitadas. Con los pobres, él justamente se relacionaba porque el mensaje es más para ellos.
Y nosotros también vamos a delimitar qué es pobre, ¿verdad? Porque acá nosotros decimos, en esta lectura, nosotros mencionamos pobres de espíritu. Pero en el Evangelio de San Lucas dice bienaventurados los pobres. Entonces, ¿quién es el pobre de espíritu? El pobre de espíritu, pero haciendo bien la relación, hace referencia a aquella persona, no es la persona rica, ni tampoco es el pobre en sí, en lo material, sino aquella persona que se siente indicado como Jesús, de que teniendo todo lo que uno tiene, le mira al más necesitado. Entonces ese es el pobre espíritu, que teniendo todo, no es que yo me quedo con mi riqueza y no me importa el resto. No, yo le miro a ese más necesitado y a ese más necesitado es mi preocupación. Eso es básicamente la idea de ese, de esa frase de pobre de espíritu, ¿verdad? Entonces tengamos bien en cuenta de que si yo me siento identificado como una persona que veo que tengo muchísimas gracias, muchísimas riquezas, pero no solamente yo me quedo ahí, yo le miro también a la persona que está al lado y veo sus necesidades y hago algo al respecto. Entonces, como te digo, ahí puedo hacer un check de que realmente vos estás cumpliendo con esta bienaventuranza, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros como dijimos entonces, en el versículo 3 mencionó los pobres espíritus y cómo yo puedo decir de que me siento indicado o no, aclaramos bastante bien, ¿verdad? Después tenemos Mateo, o sea, en el versículo 4 al 9, menciona que hay un nuevo proyecto de vida, ¿verdad? Ese proyecto de vida, o sea, cuando nosotros, ¿por qué 4 al 9? Porque son las bienaventuranzas que corresponden desde el 4 al 9, y en este proyecto de vida que estaba mencionando, como les dije, es renovar una alianza, pero esa alianza se renueva justamente restituyendo los derechos de las personas que sufren, de los pobres y los excluidos. Esas son las principales prioridades. Si es que no hay eso, la alianza no se puede hacer, o sea, que no tiene sentido. Y es lo mismo que hicieron los profetas anteriores. Los profetas anteriores hicieron lo mismo, establecían la alianza y su principal prioridad eran los excluidos y los pobres. A ellos venían a ayudarles. Justamente esa era la idea. Entonces Jesús hace lo mismo, ¿verdad? Pero hace lo mismo con el toque de Dios, que es el amor que realmente Él demuestra. No es tipo una cuestión de cumplir porque tengo que cumplir porque me mandan, sino más bien un cumplimiento de puro amor, ¿verdad? Entonces, en la bienaventuranza se anuncia este proyecto de Dios, o sea, eso es lo que se hace. Y se denuncia por sobre todo el sistema que, como les dije hace rato, que le aplasta a los pobres o que le somete a los pobres. Lo que sucede hoy en día con nosotros también, ¿verdad? O sea, nosotros vivimos en una sociedad y una sociedad cada vez más apática, donde realmente no le miramos a los pobres como si fuesen personas dignas, sino realmente muchos de nosotros lo tienen como si fuese cualquier animal, ¿verdad? ¿Y cómo podamos darnos cuenta de eso? Y eso pasa mucho, por ejemplo, en la forma en que hoy nuestro Estado y hoy ciertas entidades le manejan a las personas. Por ejemplo, yo sé que hay personas que trabajan en hospitales públicos, pero muchos de nuestros hospitales públicos no le atienden a nuestras personas como personas, sino realmente como animales, ¿verdad? Se le hace esperar mucho tiempo, se le hace sufrir ahí en su enfermedad. O por ejemplo el gobierno en sí no atiende la necesidad de las personas, no le da la educación a sus hijos. Nuestra constitución dice que nosotros tenemos enseñanza gratuita y obligatoria, pero nosotros aún a los más necesitados le exigimos que paguen una cuota, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay mucha falencia a nivel social que realmente nosotros como sociedad no estamos cumpliendo, ¿verdad? Donde realmente nosotros tenemos que ver de que nosotros tenemos que establecer una igualdad entre nosotros y por sobre todo hacer o procurar de que las personas más necesitadas vayan a la par que nosotros. Es lo mismo que mencionamos en los encuentros anteriores, hacer de que esas personas tengan las mismas oportunidades que yo, ¿verdad? No vamos a entrar a tallar en detalles, pero nosotros tenemos que procurar siempre ni ver lo negativo, sino más bien es tratar de hacer de que las personas que están a mi alrededor
también reciban la misma gracia o tengan las mismas oportunidades que yo para poder salir adelante como persona, ¿verdad? Bien, entonces, hay algo muy importante que tenemos que mencionar, de que hay tres categorías de personas que reciben la promesa del reino, ¿verdad? Esto es justamente para que nosotros podamos hacer un mix entre las cosas buenas que quiere Dios y los materiales que nosotros tenemos hoy en la vida. Entonces, el primer dúo de las categorías también, el primer dúo son con las personas entre sí, ¿verdad? Es el primer dúo de las bienaventuranzas. El segundo dúo es con Dios y el tercer dúo es con las comunidades cristianas, o sea, la integración de las comunidades cristianas, que es básicamente vivir el reino de Dios entre nosotros, así como menciona nuestro encuentro más arriba, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son los dúos que se establecen. Y ahora vamos a entrar en el detalle de esos dúos, como para que te vayas entendiendo qué es lo que realmente estoy queriendo mencionarle, ¿verdad? Entonces, los tres primeros, o sea, las tres bienaventuranzas podemos mencionar que es el primer dúo, donde se ve claramente que son los mansos y los que lloran. O sea, los mansos son los pobres de los que habla el Salmo 37, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir es, a estas personas son las personas que se les quitaron sus bienes materiales, y a eso son lo que se hace referencia en esas bienaventuranzas, ¿verdad? Y los afligidos son los que lloran por las injusticias, justamente las que estuvimos mencionando, que hay muchísima gente en nuestra sociedad prácticamente también que están viviendo muchas injusticias sociales, ¿verdad? Entonces, a eso va dirigido este primer dúo, ¿verdad? El segundo dúo podemos mencionar que son las personas que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos, ¿ok? Entonces, los que tienen hambre y sed de justicia son las personas que justamente quieren renovar la convivencia humana. No sé si vos te sentís identificado con eso. Cuando yo digo renovar la convivencia humana, ahí justamente es una de las principales complicaciones que nosotros tenemos como cristianos, como habíamos hablado varias veces y repetidas veces. Entendemos que yo, cuando estoy en un lugar, tiendo realmente a tener una convivencia armoniosa, o realmente siempre tiendo a discutirme con alguien o no hablar con alguien porque no me cae bien, ¿entendés? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que acá hay ciertas premisas que Jesús nos enseña que tenemos que tener nosotros como cristianos, y si eso es una deficiencia tuya, tenemos que procurar pulir esa deficiencia tenemos que procurar sacar, hacer a un lado. Entonces, los misericordiosos son las personas que realmente ayudan de corazón, son las personas, y para mí particularmente es un don eso, porque es algo que no cualquiera tiene, esa persona que le sabe ver al que necesita, ese que a la persona que realmente no pasa bien. Entonces, esas son las personas que están dentro del segundo dúo. En el tercer dúo podemos mencionar que son las personas puros de corazón y los pacíficos. Esas son las personas que tienen una mirada contemplativa y son los que suelen percibir la presencia de Dios. Yo no sé si te sentís identificado con eso, porque son las personas que realmente constantemente están buscándole a Dios, o pueden sentir la presencia de Dios porque naturalmente tienen eso dentro suyo, ¿verdad? Son las personas que promueven la paz. Una de las personas que realmente yo creo que cumplía la mayor cantidad de estas bienaventuranzas es la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Esa es una de las personas, como nosotros como cristianos y como realmente como humanidad, como personas humanas, podemos tenerle como ejemplo a ella, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que podemos decir es que citamos entonces, como para resumir, el primer dúo son los mansos y los que lloran. El segundo dúo son los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. Y el tercero son los puros de corazón y los pacíficos, ¿verdad? Entonces, está bien especificado eso, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos en el versículo 10 al 12,
que son los perseguidos por causa de la justicia y del evangelio. Y bien sabemos que hay muchísimos cristianos en nuestro siglo que siguen muriendo a causa de eso. Y eso es muy triste, ¿verdad? Pero no quiero irme mucho a una realidad en la que nosotros en Paraguay no vivimos. Como le había mencionado, muchos de nosotros viven eso en sus propias casas. Hay muchos de ustedes de que, por ejemplo, le hacen problemas porque van a asistir a la catequesis, porque van a seguir una catequesis. Inclusive, como le había mencionado, muchos de nosotros papás, inclusive también le perseguimos a nuestros hijos cuando dicen que quieren estar en la iglesia, ¿verdad? Entonces esas personas, primero que nada, que están en esa actitud, hay que enseñarles que esto está dentro de la bienaventuranza y que no podemos caer en eso, ¿verdad? Que no podemos nosotros perseguirle a la persona que quiere acercarse a Dios, ¿sí? Es muy importante, como les digo, colaborar para el reino y hacer de que las personas quieran estar en la iglesia. Yo quiero que tengan presente y quiero que tengan en cuenta, nosotros estamos formando una sociedad muy apática. Entonces, lo que quiero que veas es de que hoy nuestra iglesia de Bellaliza es una iglesia bendecida, ¿verdad? Donde podemos decir que hay feligreses que asisten a la iglesia. Y hoy la catequesis es una catequesis muy bendecida porque podemos decir de que en nuestra catequesis hay gente que viene. Ustedes son conscientes, hay papás que nosotros somos muchísimos papás en la confirmación y hay muchos padres que no vienen porque realmente dicen que saben todo o bien no les interesa la religión y solo cumplen por cumplir, ¿verdad? Y realmente nosotros, como las personas que somos agentes, que estamos evangelizando, no estamos cumpliendo, no estamos haciendo todo lo de hacerle llegar de que esa actitud no es la correcta. Si bien es cierto, hay que respetar la libertad de las personas, pero nosotros tenemos que saber conquistar, tenemos que saber hacer llegar el amor de Jesús a esas personas para que se interesen y puedan conocerle mucho más, así como nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces no tenemos que perder de vista de que tenemos que trabajar por las personas que no quieren venir en la iglesia, ¿verdad? Porque no es solamente por decirte venir a formarte o hacer una catequesis como la que estás haciendo vos, sino que también tenemos que procurar porque vengan a la misa, porque hay personas que no quieren asistir a misa, ¿verdad? Hay personas que no quieren realmente hacer el culmen de nuestra fe, que es la Eucaristía, ¿verdad? Ese es el máximo sentido de hacer todo eso que estamos haciendo acá. Nosotros estamos haciendo esta catequesis porque el objetivo de esta catequesis es de que vos te acerques, te unas a Jesús, ¿verdad? Si bien es cierto, yo entiendo que vos que estás ahí del otro lado cumplís, hay muchos de los que están a tu alrededor que no. Entonces esas personas tienen que entender de que ese es el culmen. Yo no puedo decir que soy católico si realmente no quiero asistir a misa, si es que no puedo decirte o no puedo definirte con esta simple pregunta: decime quién es Dios, o sea, y decime quién es Jesús, y decime quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo me definís eso si no le conoces? Y la única manera de que vos le puedas conocer es justamente a través de este libro. Y por sobre todo, una vez que entiendas que es lo que te menciona este libro, que es la Biblia, también te invita a orar, a hacer esto que está mencionando la bienaventuranza, que es mirar a las personas que necesitan y convivir con ellas y a activar una comunidad y vivir en paz y en tranquilidad, bajar el reino de Dios en la tierra. Entonces vos ser colaborador para eso. ¿Y por qué todo ese preámbulo? Porque yo quiero que tengas en cuenta de que hoy nosotros en Paraguay vivimos esa gracia, en América Latina vivimos esa gracia, pero es porque estamos todavía bien, pero de a poco estamos formando una sociedad, justamente nosotros estamos permitiendo de que las personas no le conozcan a Dios. Y paulatinamente va a ir sucediendo lo que ocurre en Europa. En Europa hoy necesitan de que, así como ya alguna vez vinieron a evangelizar a nosotros, necesitan ser reevangelizados porque hoy están en una sociedad donde todo es relativo y Dios prácticamente no es nada para ellos, ¿verdad? Ellos tienen iglesias vacías. Y yo no quiero irme lejos, por lo menos mi experiencia cuando yo me fui en Argentina, en la iglesia por lo menos donde yo fui en Buenos Aires, solamente habían personas ancianas, no habían personas jóvenes, no habían niños, no había nada, solamente eran personas ancianas.
y eran poquísimas personas que asistían a la iglesia. O sea, estamos en la frontera nada más viviendo esas necesidades también, te digo. Entonces, ese es un desafío que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos que permitir que eso llegue acá y que Paraguay, que Villa Elisa, sea una ciudad donde realmente se le sienta a Dios, ¿verdad? Yo entiendo que tenemos muchas gracias, por eso que creo que de Villa Elisa salen muchos seminaristas, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, no nos podemos quedar dormidos y no podemos esperar de que eso deje de ser así, ¿verdad? ¿Y cómo puedo colaborar? Y yo puedo colaborar justamente tratando de entender estos encuentros y ponerlo en práctica. De otra manera no se puede, o sea, ponerlo en práctica, estar en oración siempre y pedirle a Dios de que realmente nos dé la fortaleza de poder seguir adelante y de poder servirle como Él espera. Entonces, en ese sentido yo te pido que realmente conquistes. Yo no te pido que obligues, yo te pido que conquistes. ¿Y cómo conquistas? Es con tu ejemplo de vida. Solamente con eso. Y las personas se van a ir imitándote. Las personas se van a ir viendo y te van a ir haciendo, se van a ir tras tuyo porque se dan cuenta de que vos sos el reflejo de Dios y van a querer sentir lo mismo que vos sentís. Entonces, eso es lo que te propone este encuentro. Identificate dentro de de una de estas bienaventuranzas, así como estuvimos hablando un poquito en forma muy de catequesis, explicando un poquito lo que son los aspectos de la bienaventuranza. Lo que sí es importante es que te sientas identificado y por sobre todo que aprendas a conquistarles. Vos que tenés tu familia ahí que no quiere asistir a misa, o vos que tenés tu hija con quien no te entendés, o vos que tenés con algún tu hijo con quien tienen otras ideas que no comparte con la iglesia, vos tenés que saber hacerle entender quién es Dios Jesús para que pueda enamorarse así como vos también estás enamorado o enamorada de Dios. ¿Y cómo hacer eso? Únicamente formándote, lo que estás haciendo ahora mismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo voy a pedirle a Dios que vos tengas muchísima fuerza para seguir con eso, ¿verdad? Y si es que vos tenés una familia donde todos realmente están al servicio de Dios, bueno, bendecido, bendecido sea, y por sobre todo seguir orando por tu perseverancia y seguir orando porque siga siendo de esa manera, ¿verdad? Porque necesitamos que nuestra familia reciban buenas formaciones cristianas, porque ya saben ustedes todo lo que le atenta a la familia hoy. La sociedad está muy difícil con nosotros también por todo lo que estuvo saltando en la semana, que no es digno de mencionar ahora, que todos nosotros ya sabemos, pero que realmente tenemos que seguir luchando para que los buenos valores y los valores de la iglesia y los valores que Dios realmente nos dejaron a nosotros, eso se siga manteniendo y lo que realmente Dios entiende como familia siga siendo tal cual como es, ¿verdad? Y que no sigamos ideologías que realmente no tienen razón de ser ni tampoco tienen fundamento, ¿verdad? Bien, luchemos por eso y pidámosle a Dios para que realmente Él nos bendiga y que Él realmente nos ilumine para poder seguir perseverando en esta catequesis y en esto que Él nos está enseñando en este momento. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso que mencionamos en la sociedad que nosotros vivimos, donde nosotros estamos viendo que al fin y al cabo se dieron cuenta ustedes que nosotros mencionamos personas que en teoría deberían estar mal, deberían estar sufriendo, los pobres, las personas necesitadas, las personas que no tienen dónde estar. Pero vos sabes que, si te das cuenta, Jesús dice que ellos son los felices. Eso quiero que tengas en cuenta. Felices las personas. Cada persona que tiene un sufrimiento, una necesidad, esas son las personas felices. Yo quiero que te des cuenta cómo Jesús cambia el paradigma de las cosas, ¿verdad? O sea, no creas que yo, que soy una persona que tengo a mi disposición poder irme al supermercado y poder gastar y poder traerme todo lo que quiera, eso me va a hacer feliz. Jamás. No, Jesús dice que eso no es la felicidad. La felicidad es aquellas personas que sufren, pero sufren necesidades, por decirlo de una manera, pero realmente le sienten a Jesús ahí en su vida y están con Él y le están acompañando. Y a pesar de tener necesidades, Él no le hace faltar las cosas como para que pueda seguir adelante, ¿verdad? Entonces esas son las personas que hoy son felices. Jesús cambia totalmente nuestro paradigma y nuestra forma de ver. Entonces en ese sentido Él te deja un interrogante. Entonces vos como cristiano que sos, como cristiano que te sentís, ¿quién es para vos feliz realmente? ¿Y vos sos feliz realmente? Esa es una pregunta que te quiero dejar ahí latente, como para que puedas realmente ver un poquito
en tu interior eso, ¿verdad? Bien, quiero avanzar contigo y te quiero dejar un momento para que puedas reflexionar un poquito lo que estuvimos mencionando, lo que estuvimos viendo, ¿sí? Que son estas preguntas. Bien, ahí está. Entonces la primera pregunta es, ¿todos podemos ser felices, todos y todas, pero somos realmente felices? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Después tenemos, ¿cómo entender que una persona puede ser pobre y feliz al mismo tiempo? Que es lo que acabamos de hablar. ¿Cuáles son los momentos en tu vida en que te has sentido realmente feliz? ¿Era una felicidad como la que fue proclamada por Jesús en las bienaventuranzas o era de otro tipo? Y la pregunta siempre, y es la que siempre mencionamos, es ¿cómo te toca la lectura? ¿Qué tal están compartiendo, familia? Acá veo que están muy activos en el grupo, en el chat. Quiero leer un poquito acá para todas aquellas personas que están ahí pero que no están escribiendo, ¿verdad? Acá menciona, por ejemplo, Cristi. Buenos días, hermoso, compartiendo este hermoso encuentro con mi esposo. Y ahí sale Julián y nos menciona un poquito. Interesantísimo nuestro tema de hoy. La bienaventuranza es una propuesta, un estilo de vida para el cristiano. Jesús hoy me dice, ¿querés ser feliz? Entonces vive las bienaventuranzas. Eso dice Julián. Y excelente conjetura de lo que realmente estamos hablando, que es justamente lo que hoy está proponiendo el encuentro. Después dice Cristina, realmente todos queremos ser felices, pero muchas veces hay obstáculos que yo misma creo que no, para no ser feliz, que yo misma creo para no ser feliz, como el no abandonarme en los brazos de Jesús para ser completamente feliz. Y da como ejemplo la visita al Santísimo, entre otros, ¿verdad? Sí, realmente eso nosotros como seres humanos realmente muchas veces nos ponemos esos obstáculos y no seguimos a eso que Dios nos llama, a eso que nos sentimos llamados, que es lo que mencionamos siempre, de que de repente Dios nos llama para algo y nosotros nos rehusamos muchas veces, ¿verdad? Y bueno, no, nos damos cuenta que realmente cumpliendo la voluntad de Dios es donde ahí alcanzamos la plenitud y la felicidad. Y muy interesante lo que dice Cristina, ¿verdad? Después Julián sigue diciendo, haga tuya mi propuesta para la auténtica felicidad. O sea, que nosotros hagamos nuestra, justamente la propuesta que Jesús nos pone a nosotros para que realmente podamos ser felices. Eso es lo que entiendo que Julián está mencionando, ya siguiendo lo que mencionó en su primer comentario, ¿verdad? Y efectivamente, para que nosotros como cristianos, como católicos, si queremos ser felices, tenemos que intentar en lo posible llegar a esa santidad que Jesús nos propone, ¿verdad? Y nosotros estuvimos mencionando siempre, ¿sabes? Que es demasiado difícil cumplir estas cuestiones, ¿verdad? Entonces también decimos y tenés que tener en cuenta que Jesús nos responde ahí sobre el pucho y nos dice que si bien es cierto, nosotros como humanos vemos que esto es imposible para Dios, nada es imposible, y eso tenés que tener en cuenta. Entonces tenés que pedir y recurrir a Dios para que te ayude a lograr eso que te propones. Si vos te propones realmente ser un cristiano por decirlo así, en la mayor cantidad de cosas que Jesús nos pide, bueno, y pedirle a Dios que realmente te haga ese cristiano que vos querés ser, pero no quedes en el pesimismo de decir, no, yo no voy a lograrlo porque es muy imposible lo que Jesús me pide a nosotros. O sea, Jesús, Dios, vos tenés que tener en cuenta que es el ser más inteligente que existe y Él te pone esos estándares para que vos realmente puedas, porque Él entiende y Él sabe que vos lograr, o sea, no hay un estándar más bajo ni un estándar más alto, ese es el estándar que Él establece para que nosotros podamos ser verdaderos cristianos, y eso hay que entenderlo bien, ¿verdad? Y no tratar de querer jugar al tipo, bueno, en ciertas cuestiones, ¿por qué no bajamos más el nivel? O ¿por qué no subimos más nivel en otras cuestiones? No. El estándar que Dios pone es el estándar que tiene que ser, y a eso tenemos que apuntar y llegar. Y no es imposible. Eso tenemos que tener en cuenta. Es difícil cuando realmente nosotros no entendemos o no comprendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero una vez que llegamos a eso, todo es fácil.
porque realmente yo me dejo echar en los brazos de Dios para que Él me enseñe el camino. Y esa es la idea. Bien, yo le agradezco bastante, mira, la participación de ustedes. Espero que realmente este encuentro les llegue a cada uno de ustedes, que por sobre todo puedan compartir con la gente a su alrededor, que puedan hacerle llegar también este encuentro a las personas que ustedes dicen o creen que es muy lindo o muy interesante que vean. Porque de eso se trata, de que nosotros empezamos a esparcir el Evangelio, empecemos a ser agentes multiplicadores de lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros para ser felices, ¿verdad? Y todos estos encuentros que nosotros estamos participando es solo y exclusivamente para que vos seas feliz. Esto no es como un compromiso que vos tenés que venir a aprender, ni como el colegio, ni la universidad, nada, no. Estas catequesis son vivenciales, estas catequesis son catequesis que te ayudan a ser mejor persona, a ser mejor cristiano y colaborar con tu bienestar personal, con tu bienestar interior, con tu paz interior, con tu felicidad. ¿Entendés? La amplitud que tiene esta catequesis. Esto no es un encuentro de, como ya te mencioné recién, catedrático ni nada por el estilo. No, esto es un encuentro vivencial donde si es que dejas de que Dios te toque tu corazón, vos sabés que vas a lograr a eso que estamos mencionando. Así es que échate en mano de Dios. Eso es lo que te puedo decir para que puedas sentir esto que vos vivís día a día, esto que vos experimentás domingo o sábado tras una catequesis, ¿verdad? Bien, como les dije, le agradezco bastante por esta participación. No obstante, ya creo que hasta aquí llegamos con lo que estuvimos mencionando y te quiero dejar con un mensaje. Dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo les he amado. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Y se dan cuenta como todo termina al fin y al cabo en el encuentro no solamente con Dios, sino con el hermano. Y tenemos que tener en cuenta de que cuando decimos no solamente con Dios, es como contradecirnos al fin y al cabo, porque Dios se encuentra en cada uno de nuestros prójimos, ¿verdad? Cada uno de nuestros hermanos. Entonces, como les dije, para poder nosotros hacer llegar el reino de Dios en nuestra vida es compartiendo con el que está al lado mío, porque ese es Jesús, ese es Dios, el que está a mi lado. Bien, entonces yo le agradezco bastante por este momento, por este encuentro, por este compartir, por esto que vivimos nosotros. Así es que yo quiero que en esa actitud en la que estás ahí, que le abraces a la persona que está a tu lado, para que este momento sea un momento de compartir y sea un momento íntimo entre vos, la persona que está a tu lado, y Dios, Jesús, que está ahí con nosotros, y por sobre todo que se una a nosotros esa señora que siempre le tenemos ahí en el fondo, que está abogando todo el tiempo por nosotros, que procura por nuestra familia para que podamos seguir adelante. Entonces, en esa actitud te pido que hagas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, Jesús, Espíritu Santo, Mamita María, le damos gracias por este hermoso encuentro que acabamos de asistir, de presenciar. Entregamos en tus manos todo este mensaje que estuvimos recibiendo, esta catequesis que estuvimos recibiendo, para que hagas que mi corazón pueda recibirlo, pueda entenderlo, pueda comprenderlo y por sobre todo pueda poner en práctica. Y si me cuesta, te pido que me enseñes el camino o me traigas las personas que dan las vueltas, los ajustes, como para que yo pueda acercarme mucho más a vos. Te pido que día con día pueda ser un mejor cristiano y pueda recibirte y pueda realmente entender eso que propones para mi vida. Así que te doy gracias, Papito Dios, por la oportunidad de darme de estar en esto que hago, de recibir esto que recibo y por sobre todo todas las gracias que tengo, que
soy consciente y qué no. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y por estar ahí. Muchas felicidades por mañana para los papás, que pasen un feliz día, y también felicidades para aquellos papás que ya no están y que nos enseñaron a hacer hoy lo que nosotros somos, que formaron parte de nuestra vida, que fueron realmente ejemplos de papá como nosotros, como es Dios. Entonces muchísimas felicidades también para nuestro papito Dios, que Él se encarga todos los días de nosotros y Él procura por nosotros y nos enseña el amor que Él nos tiene. Así es que hasta un próximo encuentro y que disfruten con sus seres queridos. Hasta la próxima.